y amén. Yo quiero en esta mañana, amados, vamos a iniciar una serie muy importante y que probablemente muy pocas veces la hemos escuchado en las iglesias. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de estas cosas porque de alguna manera están intentando afectar la iglesia cristiana evangélica. Y es importante que nosotros podamos notar precisamente ese principio que vamos a hablar en este día. Cristianismo versus judaísmo. Hace días atrás estaba escuchando a unas personas hablar acerca de la ley de Moisés y de cómo, según ellos, nosotros debemos cumplir el mandamiento de la ley, o sea, los gentiles. Dentro de la conversación, escuchaba cómo algunos estaban completamente de acuerdo con lo que los gentiles decían, o con lo que decían acerca de los gentiles con respecto a circuncidarse y guardar el sábado y cumplir una serie de cosas y rituales de la ley mosaica. Esto, mi hermano, me puso a mí a meditar y a hacerme varias preguntas muy importantes, y creo firmemente, mi hermano, que nosotros debemos estar alertas y enterados de estos temas. Hoy en día, hermanos, hay una corriente que busca judaizar de alguna manera la iglesia cristiana y que puede estar afectando a muchos con respecto a sus creencias e ideales. Y por eso debemos partir nosotros con tratar de responder a esas preguntas y a esas inquietudes que por lo general no se hablan muy a menudo. Hay una clave en todo esto y nosotros debemos, amados, nosotros debemos con esto estar generando respuestas, porque hay una controversia en medio del mundo cristiano. Unos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y gloria a Dios por eso, mientras que otros, en el caso de las personas que intentan judaizar la iglesia, dicen por su parte que se esfuerzan, en el caso de los judíos también, por cumplir la ley, y quieren que los gentiles hagan exactamente lo mismo. Hoy iniciaremos un pequeño estudio, hermanos, sobre las posturas a la luz de la palabra, y sacaremos conclusiones realmente importantes. Dentro del primer concepto que nosotros vamos a aprender el día de hoy es ¿qué es judaizar? ¿Qué significa la palabra judaizar? Y yo creo que los que estamos aquí y los que están allá en sus casas, de alguna manera hemos quizás sido influenciados por esta corriente que se ha intentado infiltrar dentro de la iglesia cristiana. Los primeros padres de la fe, los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se encontraron en una encrucijada similar. En una encrucijada similar porque unos querían que los gentiles que se habían convertido se circuncidaran, guardaran el sábado, guardaran la ley de Moisés, y esto había generado en el pueblo gentil cargas. Y vamos a estudiar un poquito más adelante cuál fue la conclusión a la que el concilio de Jerusalén llega con respecto a estos temas. ¿Debemos dejar del todo la ley por fuera? ¿O tenemos de alguna manera también que entender que también estamos sujetos a ella? ¿Qué debemos hacer los cristianos gentiles? Porque recuerde que usted y yo somos lo que la Biblia ha denominado como gentiles. Gentiles. Ahora, nace una pregunta importante: ¿qué es judaizar? ¿Qué significa judaizar? ¿Para quién era la ley de Moisés? En el Nuevo Testamento se hablaba esto a los gentiles, y así fue
¿A cuál fue la conclusión entonces que llegaron los apóstoles? ¿Cuál debe ser nuestra posición el día de hoy con respecto a la ley y que debemos eliminarla? ¿Es buena o es mala? Son preguntas que muchas veces nos quedan a nosotros en el aire, porque en algún momento cualquiera de los que estamos aquí nos podemos ver enfrentados a alguien que viene con esta posición de que los cristianos deben cumplir ley, deben cumplir la ley de Moisés, deben hacer un sinfín de cosas y de alguna manera lo ligan a la salvación. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Definamos en primer concepto, hermanos amados, ¿qué es judaizar? Ok, judaizar es tratar de convertir a los cristianos llevándolos a cumplir una serie de ritos y prácticas de la ley judaica dada a Moisés, por Moisés a los israelitas. Entonces, judaizar significa venir a implantar en el cristianismo rituales o venir a implantar ideas precisamente que están ligadas a la ley mosaica y que de alguna manera, si no se cumplen o si no se hacen, ahí tenemos un conflicto con la salvación. Ahora, ¿cuál es lo que dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Debemos nosotros, por ejemplo, circuncidarnos? ¿Los cristianos gentiles? ¿Deben los cristianos gentiles guardar la ley que le fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Qué es o qué parte de la ley es que los cristianos tenemos que cuidar, tenemos que guardar? ¿Es toda? ¿Es alguna? Son preguntas, amado, que no las vamos a responder en lo que nosotros creemos o lo que podemos imaginarnos. Tenemos que aprender a ir a la palabra, ver qué dice la palabra con respecto a esto. Cuando hablamos de ley, debemos tener claro que Dios dio en su inmensa, hermanos, sabiduría. Él ha establecido una serie de lineamientos, tanto morales, de conciencia y espirituales. O sea, Dios ha establecido una serie de leyes morales, de convivencia y espirituales. Y por ello es importante que nosotros sepamos las diferencias entre una cosa y otra. Vamos a definir como punto número 2, habiendo definido qué es el judaísmo, ¿qué es entonces una ley? ¿Qué es una ley? Ojo con esto que creo que les va a bendecir. La palabra ley se origina de la palabra Torah. Ojo, Torah en hebreo. Y en griego de la palabra nomos. Y en español, por supuesto que la definimos como ley. Pero debemos analizar un poquito el contexto o el significado de estas palabras según el idioma. Por ejemplo, la Torah o Torah en el hebreo puede significar instrucción o tirar al blanco específicamente. Mientras que nomos en el griego significa conocimiento, reglas, normas o orden, o establecer un orden sobre algo. Y por supuesto que en nuestro concepto de español, la palabra ley significa normas o preceptos que debemos seguir. Ahora, cuando usted piensa en la palabra ley, cuando pensamos en la palabra ley, automáticamente nosotros lo relacionamos con justicia, ¿cierto? Con castigo, con yugo, con opresión. Automáticamente cuando vemos la palabra ley, nosotros decimos, wow, si yo rompo la ley, ¿qué es lo que dice? Si yo rompo la ley, entonces voy a ir preso. Si yo rompo la ley, habrá un castigo de aquello que yo voy a hacer. Y esto, hermano, es por una razón muy simple. Porque nosotros, los cristianos, los gentiles, los
los de este lado del mundo, tenemos una influencia griega. Por lo tanto, nuestro concepto de ley aplica más, en lugar de a Torah, aplica más al nomos. ¿Qué significa? ¿Qué significaba el nomos? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver, ahí usted en su casa puede participar, amado. Usted en su casa puede llegar y decir qué significaba el nomos. Era un conjunto de reglas, era conocimiento, eran normas, etcétera. Eso significa la palabra nomos. Por eso es que nosotros estamos tan influenciados precisamente más de la cultura griega en nuestro contexto. Ahora, por ello, hermanos, nosotros como cristianos no podemos, escúcheme bien lo que les voy a hablar, no podemos en ninguna manera dejar por fuera las leyes que Dios ha estipulado. Ahora que Dios ha establecido. Un ejemplo claro. Usted no puede matar a alguien, usted no puede salir de aquí, matar a alguien y cuando la policía lo llega a tomar a usted preso, usted llegar y decir, hey, un momento, usted a mí no me puede tocar porque yo estoy exonerado de la ley. ¿Cierto o no? Si usted mata, ¿qué va a pasar con usted si usted mata? Usted va preso. ¿Cierto, Stuart? ¿Verdad que no lo haga, verdad? Dios libre. ¿Verdad que no? Si usted mata, usted va a tener consecuencias de haber hecho aquel acto. Pasa exactamente igual. Nosotros no estamos exentos de nuestro deber de cristiano por cumplir la ley que Dios ha establecido. Ahora, aquí viene la parte disyuntiva. ¿Qué es lo que los cristianos deben cumplir? ¿Qué ley es la que los cristianos deben cumplir? ¿Cuál es la ley que aplica? Si acaso son todas, ¿acaso todo lo que dice el Antiguo Testamento aplica para todos los cristianos? Esto nace en medio de un conflicto, hermanos, enorme que se dio a la luz en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que más adelante vamos a estudiarlo un poquito. ¿Cuáles son entonces las que nosotros debemos de mirar y observar? Es muy importante. Son aquellas leyes que Dios ha estipulado en el Nuevo Testamento y que tienen incluidos algunos de los lineamientos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted lee Romanos en el capítulo 12 y el capítulo 13 de Romanos, nos habla de los deberes cristianos. Ojo, de los deberes cristianos. Y aquí empieza a dar una serie de lineamientos espirituales, morales, comunitarios a los creyentes. Y por supuesto que en la parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no te harás imagen. Por supuesto que son parte de los lineamientos que Dios también plasmó en el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos. En los primeros 4 evangelios, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es como una parte, una recopilación, es como ese punto intermedio entre el Antiguo Testamento y lo que va a empezar en el Nuevo a partir de los Hechos. Es como ese punto de donde viene Cristo y se muestra a nosotros y todavía existen situaciones en medio de esto. Por eso yo me atrevería a decir que el Nuevo Testamento de alguna manera debió casi que haber empezado en el libro de los Hechos porque es el tiempo de la iglesia. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan es esa parte en donde nosotros se nos da la revelación del Mesías, del Hijo de Dios. Y a partir de su muerte y resurrección comienza una nueva etapa, una nueva historia dentro de lo que Dios va a querer escribir para la humanidad. Ahora, estos son nombrados en el Nuevo Testamento. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Son mandamientos citados en el Nuevo Testamento que de alguna manera están siempre ligados
a los gentiles, porque son mandamientos espirituales, pero también son mandamientos de convivencia y mandamientos, amados, que tienen que ver con la fe. Ahora, muy importante lo que le voy a decir. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el capítulo 13, se nombran varios de estas cosas que nosotros como cristianos debemos hacer. Por lo tanto, mi hermano, yo quiero que usted me entienda en esta hermosa mañana. Nosotros, amados, dice la palabra de Dios que hemos sido salvos por gracia. Nada de lo que nosotros hagamos puede darnos salvación, absolutamente nada. Aquí viene la disyuntiva, porque cuando alguien quiere judaizar y usted hace algo, es necesario de que usted haga ciertos rituales o ciertas cosas para usted poder encontrar el perdón. Pero cuando usted viene a Cristo, en Cristo dice la Biblia que nosotros hemos sido justificados por su sangre y por su sacrificio, y no tenemos que hacer nada más que arrepentirnos de corazón, pedir perdón realmente a Dios y no volver a hacerlo. Dentro de estos conceptos que nos habla Romanos, tenemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable, servir a los hermanos, amar sin fingimiento, bendecir a los que os persiguen, no vengarse, sino dar lugar a la ira de Dios, seguir lo bueno, ojo, dice, servir aún a nuestros enemigos, entre otras, obedecer a las autoridades, pagar lo que debemos. Yo he sido a veces muy incisivo en esto, hermanos, porque yo me he encontrado con cristianos y se las voy a lanzar, aunque no le guste. ¿Quiere que se lo diga? Dígalo, dice. Hay cristianos, mi hermano, que están endeudados hasta la coronilla, y lo peor es que no le pagan a nadie. Deben hasta los zapatos que andan puestos, y la tienda llamando a cobrarlos. Oiga, va a pasar a cobrar, es que ya tiene 5 meses de no abonar. Eso es una vergüenza. Eso es algo, un cristiano que hace estas cosas, mi amado hermano, está incumpliendo a un mandamiento de la palabra de Dios establecido en Romanos capítulo 12. No debáis nada a nadie. En otras palabras, usted tiene que aprender a honrar sus deudas, porque cuando usted no honra sus deudas, usted está deshonrando a Dios. Esto es fuerte, hermano, porque esa parte como que no nos gusta. Yo le digo a veces a los hermanos, no se compre algo que no puede pagar. No se compre algo que no tiene la capacidad de poder tenerlo. Honre su deuda, aunque coma arroz y atún todos los 4 meses, pero sus deudas al día. Es importante. Y número 10, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque este es el cumplimiento de la ley. Porque la ley de Cristo, ojo con esto, muy importante, la ley de Cristo ahora radica en el amor. Está fundamentada en el amor al prójimo como te amas a ti mismo. Cuando usted logra entender esto, algo va a pasar. Ahora, mi hermano amado y amada de Dios, estas son algunas normas morales de conducta en la fe cristiana, de las que no, y le quiero aclarar, no estamos exonerados a cumplir. Por lo tanto, aunque la salvación es por gracia y la salvación es por lo que Cristo ha hecho, también los cristianos que le han entregado su vida a Cristo no están exentos de cumplir normativas. Es más, tienen el deber de cumplir lo que Dios ha dicho, porque esto se llama obediencia a su palabra. Por lo tanto, cuando no hay cumplimiento de las directrices de Dios, entramos en desobediencia, y la desobediencia trae condenación. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Y aquí es donde radica la diferencia, o parte de la diferencia entre el judaísmo y la gracia. En que para los que caminamos en la gracia de la salvación por la fe y no por obras, sabemos que es a través de Cristo que somos justificados. Pero sin embargo el judaísmo
debe obligatoriamente cumplir con una serie de leyes para poder alcanzar la salvación. Si usted no hace esto, usted no es salvo. Escúcheme bien. Si usted no hace esto, si usted no se circuncida, o por ejemplo, parte de la ley es, si usted no guarda el sábado, usted si no lo guarda, usted se va a condenar y se va a morir y se va a ir al infierno. Esto es ley. Y vamos a verlo a profundidad sobre el cuidado que debemos tener, porque de alguna manera, cuando pensamos de esa forma, le agregamos al sacrificio de Cristo. Y decimos que de alguna manera el sacrificio de Cristo puede estar incompleto. Porque yo, si creo en Cristo y soy salvo por la fe en Cristo Jesús, no soy salvo por nada de lo que yo pueda practicar o hacer, sino que soy salvo por lo que Cristo ya hizo en mí. Pero al yo lograr entender que Él hizo algo y que yo soy salvo por eso, debo obedecer algunas directrices que Él me ha ordenado. Pero no para ser salvo, porque soy salvo por la fe y soy salvo por lo que Él hizo. Debo hacerlo porque es un principio de obediencia, y ahí es donde radica la diferencia. Cuando usted escucha palabras como si usted no hace esto, usted no es salvo, entramos en un problema y en una disyuntiva muy seria. Porque entonces decimos que para yo poder ser salvo necesito a Cristo, pero también necesito la ley. Y la Biblia me enseña que para yo ser salvo necesito solamente a Cristo. Necesito arrepentirme de todo mi corazón, entregarle a Él mi vida, entregarle a Él todo mi ser y permitir que Él opere en mi corazón. Ahora, es importante entonces definir que la ley mosaica, la ley que fue dada a los israelitas, no tiene el poder para salvar. No tiene el poder para salvar a nadie. Pero que sí nos enmarca a nosotros que es pecado. De alguna manera, si nos enmarca y nos dice, por ende, esto puedes hacerlo, esto no lo puedes hacer. A ver, le voy a hacer un ejemplo, amado, para usted que está ahí en su casa. Si usted no supiera que robar es malo, ¿usted robaría? Si usted no supiera que robar es malo, usted simplemente diría, pues yo eso que está en la silla o eso que está aquí, que no sé de quién es, yo lo puedo tomar y yo me lo dejo y no tengo problema con eso. Porque yo no sé lo que es bueno o lo que es malo. La ley viene y me enmarca y me dice y me alumbra, oye, tomar esto que no es tuyo no es correcto. Es pecado, eso se llama robar. La ley lo enmarca y le dice, eso se llama robar. Entonces usted dice, ok, si yo tomo algo que yo no he producido, que no es mío, y yo me lo dejo, entonces eso es pecado. Sí, la ley te dice, eso es incorrecto. Por eso la ley lo que hace es alumbrarnos a nosotros con respecto a lo que podemos y no debemos hacer, que le agrada y que no le puede agradar a Dios. Eso es importante. No podemos excluirla del todo. No podemos sacarla de nuestro escenario de vida. Porque hay normas que tienen que ver con la conducta, con el comportamiento, leyes espirituales y morales establecidas por Dios para nosotros. Si hacemos algo en la ley humana, seremos castigados por la ley humana. La ley dice que es pecado robar, que es malo robar, y que si usted se mete a un banco y asalta un banco, se va a ir preso. Eso nos dice la ley. Ahora, es por esto que debemos nosotros entender que la ley lo que trae es conocimiento. Diga conmigo, la ley lo que trae es conocimiento. Nos dice hacia dónde debemos ir. De alguna manera nos enmarca sobre esto es bueno y nos va alineando. Pero no tiene que ver con salvación. Ahora, aquí entraremos en una definición importante entonces. ¿Qué significa la palabra pecado? Ojo con esto. ¿Qué significa la palabra pecado? Pecado, amado, en su expresión hebrea significa hatar. J-A-T-T-A-H. Hatar. Que significa en su expresión más simple errar el blanco. Errar, en otras palabras.
Primera de Juan, váyase a Primera de Juan, al capítulo 3 y verso 4. Porque primero, en esta primera parte, es una parte introductoria. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. Cuando lo tiene ahí en su casa, me dice, aleluyita, santo. Santo, aleluyita. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. O sea, ya entendimos que la ley nos da una luz y nos dice que es bueno y que no lo es. Entonces la ley de alguna manera nos dice a nosotros que es pecado y que no es pecado. Ahora, pues el pecado, dice, es el quebrantamiento de la ley. De la ley. Y vamos a entrar a un poco más profundo para saber qué ley, porque aquí cuando leemos ley, usted se imagina la ley mosaica, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, que usted tiene que cumplir una serie de rituales. Vamos a ver en el Nuevo Testamento de qué está hablando, qué nos está queriendo decir. Cuando analizamos este pasaje, mi hermano, nos damos cuenta que pecar es quebrantar la ley o errar el blanco. Y según la definición de la Torá, es tirar al blanco. Entonces pecado es errar a ese blanco. Mientras que la definición griega tenía que ver con conocimiento, tenía que ver con orden, tenía que ver con normas. Hay una definición diferente para la palabra ley en la Torá desde el hebreo que para la palabra ley desde el griego, que es nomos. Es diferente, el significado adquiere un poquito de diferencia. Ahora, esto, mi hermano, es porque la ley te dice que es bueno y que no, pero es ahí donde nace la diferencia, precisamente. Váyase ahora a Romanos capítulo 10, verso 4 y verso 5. Romanos capítulo 10, verso 4 y verso 5. Y vamos a ver qué dice. Vamos a empezar a adentrarnos un poquito con respecto a la ley. Romanos capítulo 10 y versos 4 y 5 dice, porque el fin de la ley, a ver, ¿qué dice? Leámoslo ahí juntos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Oiga, qué tremendo. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, el hombre que cumpla esta ley será salvo. El hombre que cumpla esto será salvo. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Pero en el verso 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Ojo con esto. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Ojo, porque eso es para usted y para mí. Acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y viene el verso 9. Póngale atención al verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. A ver, en la ley de Moisés me dice que para yo poder vivir, para yo ser salvo en un contexto, me dice, debes cumplir esto. Pero en la ley de Cristo dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. En otras palabras, la salvación se desliga de algo que yo tengo que hacer externo y se liga a una decisión que yo tengo que tomar en mi corazón. Ahora, ¿significa que no tengo que cumplir ciertos requerimientos o leyes? No. ¿Significa entonces que me tengo que divorciar de lo que Dios ha dicho que debemos hacer externamente? No.
Significa que nuestro concepto de salvación ahora tiene que cambiar, porque no depende de lo que hagamos, sino que depende de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿tenemos libertad de pecar? No, tampoco. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y en el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Cristo en nosotros. En Él encontramos justificación y perdón de pecados. Y la ley pasa a ser secundaria en este efecto de salvación. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 1 dice, hablando, mi amado, en esta epístola, wow, hermanos, realmente es importante. Vayámonos un momento a Primera de Juan. Hablando el apóstol, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, hay una frase preciosa que todos la hemos usado en algún momento: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Significa esto que podemos pecar? Claro que no. Pero nos da una salida en Cristo cuando hay un arrepentimiento genuino y de corazón. La ley dice: si pecas, debes hacer esto o aquello para estar santificado. Pero en Cristo lo que dice es: si pecas, arrepiéntete de tu corazón y abogado tienes para con el Padre. El sacrificio, la paga de nuestros pecados y la paga de lo que hemos hecho se dio en la cruz del Calvario, y no es por mérito propio, porque en Cristo nosotros encontramos el perdón. María Paula encuentra el perdón, Marta encuentra el perdón, nosotros, Stuart, encuentra el perdón. Todos encontramos el perdón en Cristo. En Él. La ley te dice: debías fabricar esto, hacer este ritual, hacer esto, traer aquello. Si no guardas esto, si no guardas aquello, y te mete en una cápsula de un montón de cosas. Que en Cristo es cuando recibimos perdón. Pero viene la pregunta: ¿puedo pecar entonces? ¿Tengo libertad? ¿Qué significa esto? ¿Que puedo pecar y luego arrepentirme y volver a pecar y luego arrepentirme y volver a pecar y luego arrepentirme y entramos en una bola ahí? No. ¿Dónde dice? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Dele vuelta a la página. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Le voy a dar la palabra. Y dice: el que practica el pecado es del diablo. Punto. Se acabó. Es fácil. Hágale. ¡Tarán! Eso. El que practica el pecado es del diablo. Se acabó el asunto, mi hermano. Así que se la tengo. Ay, pastor, no. Si usted tiene una costumbre de estar pecando, una costumbre de que me pego y me arrepiento, y está en ese jueguito, le tengo una palabra: o usted no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo, y es un cristiano fanático, religioso, ritualista. Porque el nacimiento de nuevo nos deja a nosotros en una posición de arrepentimiento genuino, de entrega. Primera de Juan 3:8, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dígalo conmigo, para deshacer, dígalo conmigo de nuevo, dígalo, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Punto. Es simple.
La palabra clave radica en esto, pero pastor, yo peco. A ver, una cosa es que usted peque y otra cosa es que peque adrede. Una cosa es que usted humanamente se equivoque y otra cosa es que usted tenga una práctica de algo. Se acostó ayer con la novia. Oh Señor, perdóname, Dios, yo me equivoqué, y le pide perdón y llora, y a la siguiente semana lo vuelve a hacer. Oh Señor, perdóname, Dios, y a la siguiente semana lo vuelve a hacer. Lo que él necesita es arrepentirse, es entregarle su corazón a Dios. Porque yo soy de lo que cree que la salvación se pierde, la salvación se va cuando usted empieza a practicar el pecado y empieza a descuidar la santidad y empieza a descuidar la relación con Dios. Y cuando se dio cuenta, su fe empezó a cambiar, su forma de creer empezó a cambiar, y usted ya dice: es que yo creo, es que yo pienso que esto no es tan malo. Usted empieza a ser afectado por la práctica que está ejecutando. Usted o es o no es. Esta es la palabra clave: o es o no es. Ahora sí, para ir aterrizando en esta introducción, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, encontramos uno de los debates de la primera iglesia. Un debate complejo, complicadísimo, y se lo voy a resumir. Resulta que el apóstol Pablo y Bernabé van al concilio de Jerusalén y le dan las noticias a los ancianos, a los apóstoles, sobre la cosa extraordinaria que Dios estaba haciendo con los gentiles. El Espíritu Santo era derramado sobre los gentiles. Los gentiles se estaban arrepintiendo de las diferentes ciudades a las que ellos habían ido. Los gentiles estaban recibiendo algo poderoso de parte de Dios. Entonces algunos, dice el pasaje, empezaron a decir, empezaron a ir a donde los gentiles se habían convertido y empezaron a decirles: bueno, ustedes se pueden haber convertido, pero ustedes tienen que cumplir la ley de Moisés. Léalo en el capítulo 15 de los Hechos, porque es muy largo. Usted tiene que cumplir la ley de Moisés, usted tiene que cumplir, tiene que circuncidarse, tiene que guardar el sábado, usted no tiene otra opción, tiene que hacerlo. Obviamente era una parte también de los fariseos que se había convertido al cristianismo, pero eran judíos y ellos arrastraban dentro de ellos toda la ley que les había sido dada por Moisés. Por lo tanto, ellos decían: bueno, si ellos se convierten, entonces ellos también tienen que adoptar lo que nos fue dado a nosotros. Entonces se levanta el apóstol Pedro. En esta discusión tan compleja, hermanos, el apóstol Pedro se levanta y dice: hey, un momento, ¿cómo es posible que nosotros queramos imponerles a ellos cumplir algo que ni siquiera nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir? Oiga, qué tremendo. Ahora, la discusión era exactamente la misma. Hoy en día, amados, se vive esa misma discusión. Hoy en día el judaísmo, gente que quiere meter cosas de la ley, gente que quiere atravesar, gente que dice: mira, hay programas en televisión, no sé si los han visto, hay programas en tribulación que creen que Cristo es el Mesías, todo lo que nosotros creemos, pero meten la ley, empiezan a judaizar, tienen que cumplir con requisitos, con fiestas, con un sinfín de cosas. Eso es judaizar. Empezamos a meter parte de la cultura, de lo que fue dado a ellos, a la iglesia, y eso de alguna manera está confundiendo a mucha gente dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, porque una cosa es lo que Dios le ha dado a los judíos y otra cosa es lo que Dios le ha dado a los gentiles. Era diferente en este pleito. Yo quiero que ustedes se imaginen a los grandes, a los que conocen, reunidos en un lugar discutiendo este tema, precisamente este tema: tengo que judaizar, tengo que enseñarle o no tengo que enseñarle a los gentiles. En medio de la discusión, hermanos, el apóstol Pedro, como les dije, se levanta y hace ver que cómo es posible. Esto lo dice en el libro de los Hechos, en el verso 11.
Antes creemos por la gracia, dijo el apóstol Pedro, antes creemos que por la gracia en el Señor somos salvos, de igual modo que ellos. ¿Por la gracia de quién? Del Señor. Somos salvos. Ahora el asunto no quedó ahí. Los que estaban presentes escuchaban a Pablo y a Bernabé, oiga, los cuales contaron grandes cosas que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y después de que pasa esto, se levanta un hombre llamado Jacobo. Ojo con esto, Jacobo se levanta y le dice: a ver, hermanos, y empieza a dar una serie de recomendaciones interesantes. Y ojo lo que dice. Posterior a esto se levanta y da una serie de recomendaciones, dice, entre las cuales están el hecho de que no se les imponga o se les inquiete a los gentiles que se han convertido a Cristo. En el verso 20, vamos al verso 20 de Hechos 15, porque creo que esto es medular para lo que estamos hablando, amados. En el verso 15, en el verso 15, capítulo 15, verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué significa ahogado? Ahogado significa comer sangre. Aquí en Costa Rica hay algo que se conoce como morcilla, que es la sangre yo creo que es del toro o algo así, que la ponen ahí. Entonces, ¿por qué Jacobo dice que le digamos a los gentiles que no coman sangre? Porque en las carnicerías de los gentiles en aquella época, hermanos, simplemente cortaban el animal y la carne quedaba con sangre. Entonces la gente se la llevaba así y iban y cocinaban la carne con todo el montón de sangre, no la limpiaban. Entonces ellos le dicen, no, para los judíos la sangre simbolizaba la vida del hombre. Entonces quedó establecido en el concilio que lo que los gentiles tenían que cumplir era, número 1, dejar los ídolos. Número 2, dejar todo tipo de fornicaciones, de infidelidad. Y número 3, una de las leyes era no comer sangre. ¿Dónde lo ven ustedes? En los Hechos capítulo 15. En el mismo conflicto. Ahora, verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad como quien predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales de entre los hombres, y escribir por ducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos y las hermanas de los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído, ojo, que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando, oiga, vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Oiga, qué tremendo. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de carne y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares bien hacéis. Pasadlo bien. Así pues, dijo el verso 30, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregando la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Entonces, ¿cuál era el problema? Usted tiene que cumplir estas leyes. La ley de Moisés. Usted tiene que guardar el sábado, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que todo un sinfín de cosas. Tienes que hacerlo. ¿Y está mal hacerlo? No.
El que guste hacerlo, pues lo puede hacer. No hay ningún problema. Pero la ley en Cristo, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia no nos exime de la ley, ya lo vimos. No nos exime a nosotros. Pero por la ley, o bien por la gracia, es que nosotros ahora somos salvos. No depende de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, sino depende de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí está la diferencia. Debemos cumplir la ley de Dios, claro que sí. ¿Cuáles leyes? Las que fueron estipuladas por Él en el Nuevo Testamento para nosotros. Si usted lee el Nuevo Testamento, mi hermano, hay cosas de los 10 mandamientos que ya no aparecen para la iglesia cristiana. A partir del libro de los Hechos en adelante no aparece que los cristianos deban guardarlo. Por ejemplo, deban guardar el sábado, por ejemplo, o deban circuncidarse. No aparece ya. Y en el concilio llegan al acuerdo sobre qué es lo que los gentiles debían y no debían hacer. Entonces, de alguna manera, toma la ley y le dice, bueno, hay ciertas cosas que no se las vamos a cargar a ellos. No los vamos a obligar a hacerlas. Por eso, mi hermano, dice la palabra, que nadie te obligue y que nadie te juzgue en comida ni bebida. ¿Recuerdan esto? Lo hablaba el apóstol Pablo, que nadie te juzgue en comida ni bebida. Pero si por causa de tu hermano estás comiendo carne y a tu hermano eso le es ocasión de caer, por amor a él no comas carne frente a él. Entonces la ley cambia porque ahora es por amor. Y viene el sacrificio de Cristo en nosotros, y ahora lo que hacemos, no lo hacemos porque creamos que es bueno o no, nada más, según lo que dice la palabra, claro está, sino por amor al hermano. Pastor, es que vieras que a mí me gusta tomar Coca-Cola, pero a mi hermano me dice que yo no puedo tomar Coca-Cola, que eso me va a caer mal y yo tengo un pleito con él. Pues no te tome la coca frente a él, por amor a él. No lo haga. Esa es la diferencia. Por supuesto que estoy hablando de cosas como estas, ¿verdad? No vamos a ir a los extremos. Mi amados, ahí donde estás en esta mañana, pídele al Señor que Él tome el control. En el verso 31 ellos se regocijaron porque habían leyes, cosas que se les estaban imponiendo que ellos no podían llevar. Que nadie te imponga, porque ahora eres salvo por la fe en Cristo. Porque ahora eres salvo por la fe en el Señor. Eres salvo por Él. Por eso la ley judaica quiere imponer leyes, ceremonias para que podamos hacer o alcanzar, y si no las hacemos estamos perdidos. Eso no funciona, eso no dice la Biblia. Se llega a la conclusión de que no se les impondría nada más que cumplir una serie de mandamientos, que en pocas palabras no se anula la ley, porque Cristo no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Y todo esto deja claro que la salvación es por Cristo. Amén y amén. Padre amado, levanta tus manos un momento ahí donde estás y dile: Señor, en esta hora yo te doy gracias. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, es por tu sangre, por tu sacrificio en la cruz que somos salvos. Señor, perdónanos si hemos pecado, nos arrepentimos con todo nuestro corazón para no volver a pecar en esto, en lo mismo quizás, Señor. Límpianos, restáuranos, no permitas que ideas y pensamientos que no están alineados a tu palabra, Señor, se vengan a infiltrar en nuestro corazón. Enséñanos a cumplir tu palabra, a obedecer tus leyes, a lo que dice la Escritura, Señor. Pero que no nos confundamos en el proceso, creyendo que si no hacemos esto o aquello seremos salvos, porque no funciona de esa forma. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos porque Él murió por nosotros y nos dio vida, y vida en abundancia. Somos salvos porque si pecaremos aún tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Pero también entendemos que no podemos andar quebrantando tu ley, que no podemos andar quebrantando las cosas, porque tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, Señor, nosotros sabemos por dónde tenemos que caminar y cuál es el camino por el que debemos andar. Te pido que nos perdones, que nos limpies, que nos restaures, papá.
Te doy la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde y que Dios derrame su gracia sobre ti. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, en un culto especial. Hemos invitado al pastor Walter Funes para que esté el martes virtualmente, él conectado desde su casa. Va a traernos una palabra, va a traernos una prédica poderosa el próximo martes al ser las 7:30 de la noche. Yo le pido a usted, mi hermano, de que usted se conecte y que se meta con Dios, porque Dios tiene grandes cosas para usted. El jueves, culto de intercesión. El sábado, generación de fuego. Quiero felicitar a los jóvenes. El sábado estuvo muy bonito lo que están haciendo. Muy, muy interesante, de verdad que sí. Así que les bendecimos. Y de hoy en 8, si el Señor lo permite, nos vemos acá, igual adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga una linda tarde y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Hasta luego.